Muy bien, ahora estamos con el doctor César Nakazaki. Con él vamos a conversar. Él ha visto procesos de extradición, el caso de Fujimori en Chile, y lleva la causa de expresidentes. Doctor Nakazaki, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, don Enrique. Veamos ahora, don Francisco Tudela nos ha dado ese paraguas de un internacionalista, ¿no es cierto? Yo quiero preguntarle ahora la óptica de un penalista en el Perú. El asilo se da por una persecución política. Cuando esta norma, que tiene bastantes años, se da, las persecuciones políticas normalmente era que un régimen era depuesto por otro, se perseguía al gobernante depuesto y se da esta figura del asilo. Pero desde hace un buen tiempo se habla de otro concepto de persecución política, que dentro de un Estado factores políticos intervienen y afectan el sistema de justicia y le impiden garantizar un debido proceso. Entonces, lo que se ha descrito en la carta del expresidente García y que ya se ha venido discutiendo a lo largo del tiempo de un gobierno que se enfrenta a la Fiscalía de la Nación, que se enfrenta al Congreso, jueces y fiscales que empiezan a copiar mal la parte brasilera de a la cárcel a cualquier costo y sin ningún tipo de garantía, podría llevar a un Estado como el uruguayo, que no ha sido remecido como el Perú en los temas Lava Jato, a entender que se da este concepto más amplio de persecución política. Pero yo le pregunto a usted, desde su punto de vista, ¿hay persecución política? En esta segunda línea hay temas que se deben examinar. Si bien es cierto que no ayuda a la pretensión del expresidente García haberse allanado al impedimento de salida, sí hay una serie de factores que tienen que ser evaluados. Una investigación preliminar, señalaba muy bien el canciller Tudela, la gran discusión va a ser que la única prohibición para dar asilo es que la persona no esté procesada. Y el expresidente García no está procesado, solamente está investigado. Y cuando se analice su caso, por ejemplo, si procede un impedimento de salida en investigaciones preliminares sin proceso penal, cuando se vea que esas pruebas que hablaba el fiscal José Domingo Pérez, que hay pagamentos hechos a través de la Caja 2, no aparecen acompañados al requerimiento de prisión preventiva, de impedimento de salida, sino que aparentemente serían sobre la base del informe periodístico de IDL, porque he dado una lectura al requerimiento de impedimento de salida y por lo menos pensé que estaban documentos en portugués traducidos al español. Y ni siquiera hay documentos en portugués. Entonces, si se empieza a examinar si se ha garantizado el debido proceso en ese caso, más el contexto que acaba de describir muy bien el canciller, podría un Estado como el uruguayo, donde un presidente ha dicho que pensaría otorgarle un indulto al expresidente Lula, podría darse esa situación, más allá si sumamos la experiencia que no creo que el expresidente García haya tocado la puerta sin saber si se le iba a abrir, ¿no? ¿Usted cree que había una conversación previa? La extradición es mitad política, mitad jurídica. El asilo es eminentemente político. Usted tocaba la puerta de la embajada, miraban por la ventana y no le abrían. Y automáticamente había ahí una afectación al impedimento de salida y una detención preliminar total. Debe haberse estudiado por lo menos el caso de cómo actúa Uruguay para pensar que es posible que se otorgue el asilo. Ahora, ¿no resultaría contradictorio? Han dicho varias personas, él se allanó al impedimento de salida y dijo que estaba muy contento de quedarse en el Perú. Yo creo y al día que no siguiente ayuda. Cambia de opinión. Por eso, ayuda a él? Por eso arranqué diciendo que no ayuda. O sea, si alguna falla veo a este esquema que está intentando de defensa es, en vez de allanarse, debió hacerse una férrea, como la hizo su abogado. O sea, el abogado explicó una serie de razones por las cuales no correspondía el impedimento de salida. Pero como la voluntad del presidente era allanarse al impedimento de salida, entonces quedó un poco en el aire eso. Pero convengo, no es el mejor punto de partida. Lo mejor era estar luchando por los derechos, que arbitrariamente se nieguen los derechos y una negación arbitraria de derechos, ponerla a la consideración de Uruguay, que ojo, pensé que iba a ser con el caso del presidente Toledo y la extradición, pero ahora con el asilo político pedido por expresidente García, se pone en el primer gran examen internacional lo que está haciendo el Perú en los temas Lava Jato.
porque si se otorga el indulto, eso significa que el asilo se verificaría que el sistema de justicia peruano está fallando a un nivel tal que no puede garantizar un debido proceso. ¿Por qué estaría fallando? Si usted ha dicho que la decisión de Uruguay va a ser eminentemente política. El asilo es eminentemente político, pero usted hizo una pregunta muy importante. ¿La decisión es arbitraria? No, porque arbitrario implicaría mi voluntad, si es mi deseo o no. Tiene que aplicarse el derecho internacional. Y el derecho internacional dice que un Estado extranjero solo puede meterse en la persecución penal de otro Estado siempre y cuando sea flagrante que ese Estado no garantice el debido proceso. Y acá tenemos temas bien graves. Para darle prisión preventiva a los dirigentes de Fuerza Popular, el juez Concepción, recogiendo el pedido del fiscal José Domingo Pérez, ha dicho que el peligro procesal se basa porque una fuerza política tiene capturado a un fiscal de la nación. Si es verdad, qué grave. Y si es mentira, también qué grave. Porque sería una justificación para que un conjunto de personas estén en la cárcel. La famosa discusión de la criminalización de la política que se viene dando. Pero hay varios factores. Según esa tesis, se diga lo que se diga, resulta grave. Grave, efectivamente. En los dos casos resulta serio. Por eso es que, así como el presidente Toledo o el expresidente Toledo nos ponía en ese duro examen que ya no creo finalmente que haga Estados Unidos, pero en el tema de Uruguay es inminente. Porque si ya se admitió a trámite. ¿Qué es inminente? ¿Que le den el asilo? El pronunciamiento. El pronunciamiento. Es o sea, ¿usted cree que el solo hecho de que le hayan abierto la puerta de la residencia del embajador, esté ahí y ya hayan aceptado la solicitud para revisarla, ya es un 80%? Me reservo el nombre del ministro, pero en la época que conversábamos en otros medios y tenía varias defensas de altos funcionarios del gobierno del presidente Fujimori, un ministro fue a tocar la misma puerta que hoy día y no pasó de tocar la puerta, porque no solo no le abrieron la puerta, sino el embajador uruguayo de aquel entonces llamó al ministro de Justicia de aquel entonces, Diego García Sayán, y le dijo: no le he abierto la puerta y este señor quería pedir asilo y no se lo doy. Por eso es que creo que con la talla internacional del expresidente García, su experiencia 2 veces presidente, no creo que él se tire una piscina sin agua. Creo que va a haber, ya sin duda, porque acaban de anunciar que se ha admitido a trámite, va a haber un pronunciamiento de fondo sobre el pedido de asilo político. Ahora, él en su carta, según lo que ha publicado el excongresista José Barba, ¿no es cierto?, la carta que él ha publicado, dice: hoy, una vez más en mi patria, las leyes y procedimientos se desnaturalizan y manipulan por intereses políticos como instrumentos de persecución. ¿Usted considera que hay persecución política? Persecución política como era antaño, que a una persona se le persigue por sus ideas, no. Si usted me dice, ¿hay justificación jurídica para que el expresidente García tenga varias investigaciones penales? Por supuesto. Ahora, si en esas investigaciones se le viene garantizando un debido proceso, le comentaba, ahora Uruguay va a examinar si existe impedimento de salida del país en investigaciones preliminares, que lo viene dando la justicia peruana, yo sostengo que de manera ilegal. Va a verificar que le han dado un impedimento de salida donde un fiscal expone información brasilera, de pagamentos brasileros, de caja 2, etcétera, pero no están ni los documentos siquiera en portugués, que deberían, de acuerdo a la ley, estar traducidos al español, para decir, acá está la prueba de eso. Aparentemente lo único que habría presentado la Fiscalía es el reportaje, la investigación de IDL. Y con un reportaje periodístico se puede abrir un caso penal, pero jamás afectarle un derecho fundamental a una persona que ni siquiera está penalmente procesada y que, ojo, venía siendo investigado 18 meses en ese caso. O sea, lo que usted nos quiere decir es que si Uruguay le otorga el asilo, ¿significa que se pone en cuestión el procedimiento de la Fiscalía y del juzgado? Sin duda alguna. Sin duda alguna. Habría el primer cuestionamiento internacional donde se diría: el sistema de justicia peruano, en los casos Lavajato vinculados a políticos, no garantiza un debido proceso. Es decir,
que lo que muchos alaban como el trabajo de la Fiscalía para usted sería contraproducente en una legislación comparada internacional? Lo que va a haber un mundo, así como sería impensable que al abogado del Chapo Guzmán en Nueva York le digan narcotraficante, igualmente en otros países sería impensable que si un exministro como el ministro Alba Castro se acerca a dar una manifestación lo agarran a patadas. Esos factores, analizados en una extradición, en un asilo político, son muy sensibles, porque se supone que el debido proceso solo lo puede garantizar un país civilizado. Claro, pero usted no puede tampoco pedir que, digamos, se pueda controlar la reacción de todos los ciudadanos. Ese es un hecho que ha ocurrido en la calle, que no debe ocurrir, es cierto, pero no se puede achacar eso a una decisión fiscal o judicial. Pero lamentablemente refleja, porque meten a la cárcel a una persona porque dicen tú eres responsable de los memes que le están sacando. Ojo, ojo. Volvemos a recordar cuál es la fundamentación de la prisión preventiva en el caso de los dirigentes de Fuerza Popular. Entonces, eso que está sucediendo de violencia no es un tema aislado, es un tema encadenado que tiene que parar. Hoy día ha sacado un comunicado en prensa, que no sé si lo han levantado, un conjunto de intelectuales, uno de ellos el canciller que acabamos de entrevistar, donde dicen tenemos que parar porque con ira no se hace justicia. O sea, si estamos calientes, si algo no hacemos cuando estamos enojados, es justicia. Ahora, ¿para usted es muy probable que Uruguay le dé el asilo? De un 100% yo creo que el expresidente García ha pasado el 50%. Si le han admitido a trámite, ha pasado el 50%. ¿Usted cree que el gobierno peruano, dado el asilo, le dé el salvoconducto? Dice que es constitucional y democrático. No creo que regrese a la época, perdóneme mi memoria, no sé si era Odría o Prado quien le negaba a Aya de la Torre. No creo que lleguemos a ese momento, ¿no? ¿Un asilo para Alan García podría ser una ventaja para Inostroza y para Toledo? No, son casos completamente, no son políticos, empezando, ¿no? Toledo no. El expresidente Toledo. Al expresidente Toledo se le ha construido un caso. Yo no sé si usted ha podido ver el documento que han hecho sus abogados que están difundiéndose a nivel internacional, más o menos brevemente es así. Un descendiente de Pachacútec logra derrotar a la mafia fujimontesinista. La mafia, con la marcha de los cuatro suyos, la mafia fujimontesinista toma el poder, captura el Congreso, derroca a su ministro, hoy presidente, persigue al Tribunal Constitucional. Han construido toda una historia, donde Toledo no tenía defensa penal ninguna, tiene una defensa de la extradición al punto tal que, mire, está más atrasado que el caso de Alan García. El caso de Alan García ya lo admitieron a trámite, el asilo. El caso de Toledo ni siquiera pasa del nivel administrativo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, porque hasta ahora no llega donde ningún juez. Así que ese caso lo veo muy lejos. Entonces, ¿no va a significar un antecedente para otros casos? Obviamente para el de Toledo va a sumar, ¿no? Ya, pero para el de Inostroza no. Creo que es otro tipo de caso. Me parece que es otro tipo de caso, ¿no? Porque lo que usted está diciendo es que la decisión uruguaya, si se da en esos términos, estaría cuestionando el manejo fiscal. De hecho, que daña la metodología del Ministerio Público. La Fiscalía ha copiado el modelo brasilero de primero golpea y de ahí pide perdón, que es un tema histórico que siempre se ha hecho. Primero se metía a la cárcel y de ahí se buscaban pruebas. Eso en el Perú fue una práctica, paradójicamente, hasta que el GEIN dijo no, eso está muy mal. Primero investigo, reúno las pruebas y al final detengo. Ahora se ha regresado a lo antiguo. Vamos a ver qué dice el mundo internacional ahora. Desde el punto de vista de la Fiscalía, en cambio, esto significa o podría significar una prueba de culpabilidad y por eso el pedido de asilo. Ojo, número uno, ya hay un primer indicador de arbitrariedad en la metodología que representa el fiscal José Domingo Pérez y el juez Concepción. Es el habeas corpus del Tribunal Constitucional en el caso del expresidente Humala, que el juez Concepción con lágrimas y con pañuelo decía que le iba a cumplir a medias. O sea, ya le han dicho, tu metodología para privar la libertad es inconstitucional. Pero él insiste. Segundo antecedente, 24 detenciones preliminares en el caso de Fuerza Popular fueron anuladas por la sala. Claro, usted me podría decir entonces, quiere decir que el sistema funciona. Es un tema difícil.
Yo creo que tiene para O sea, los dos lados. Ese sistema ha permitido que Jorge Yoshiyama diga lo que diga. Por ejemplo, eso va a ser totalmente a favor de lo que ha planteado el presidente García en su carta. Pero es colaboración eficaz. Sí, pero ojo, Jorge Cubas, el exministro Cubas, viceministro Cubas, durante mucho tiempo, cero. Mudo, porque no está detenido desde ayer, ¿no? Hace bastante tiempo está detenido. Y justo ahora que han cambiado de fiscal, están diciendo que ahora se ha vuelto testigo contra Alan García. En el caso, primero pide la prisión preventiva. En el caso es bien interesante. En el caso de Fuerza Popular, las 24 detenciones se dan al caballazo. Prueba, fueron anuladas a los pocos días. Pero como ya se dieron, quebraron gente. Quebraron a una familia. Más tarde ha salido una entrevista periodística, luego más tarde va a salir una entrevista televisiva. Y no solo quiebran porque hay dos grupos familiares ahí bloqueados. Uno lo quiebran que viene de la selva y al otro, mis paisanos, también lo quiebran porque primero le piden prisión y luego le cambian y dicen, no, ya no quiero la prisión del sobrino de Jaime, ahora quiero solo comparecencia. ¿A qué precio? Porque colaboró. ¿A qué precio? No, eso no se llama colaboración. En primer lugar, porque es una confesión entre comillas, porque el señor no dice que ha cometido un delito. El señor dice, a mí me han dado un dinero, pero no dice que es de origen ilícito. El fiscal cree que ha conseguido una declaración favorable, pero lo cierto es que no se puede negociar libertad con pruebas. Esa figura no está permitida. Pero está funcionando en el Perú. Pero la utilidad, siempre lo he dicho, el arco iris tiene varios colores. La utilidad es un componente de la justicia, sin duda, pero no es el único, don Enrique. La tortura también es muy útil y ha fracasado en el tiempo. Pero está haciendo una comparación extrema usted. No, porque meter a la cárcel de manera arbitraria, y vuelvo a insistir, 24 detenciones preliminares fueron anuladas. Único caso que yo conozco en mi regular experiencia. Doctor, todo lo que nos ha dicho va a ser seguramente sujeto de muchos cuestionamientos, Bueno. pero es un punto de vista sobre el cual hemos querido conversar ahora porque, como Gracias. decíamos, usted conoce no solamente la ley penal de aquí, sino la de Chile y la de otros países, habida cuenta de sus clientes. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias, don Enrique, por la Muy amable. oportunidad. Buenas Vamos noches. a una pausa.